En capítulo 7 tenemos la estructura electrónica de los átomos. Del nombre podemos notar que son los electrones que se encuentran fuera del núcleo, que tienen una estructura específica, y esa estructura nos va a indicar tener la habilidad de explicar y predecir la reactividad química de muchos elementos. Como siempre, hay problemas recomendados. Esos son los pares en el texto por Cheng. Haga esos mezclados con preguntas de capítulo 1, capítulo 2, todos los capítulos anteriores, para que poco a poco está estudiando todo, practicando toda la materia, aprendido en las lecciones. Como siempre, la respuesta a cada pregunta par se encuentra al final del texto. Okay. Hacemos un repaso breve del modelo atómico. Sabemos que, como todos los modelos científicos, este ha cambiado por el tiempo. Entonces, cada vez que tenemos nuevos instrumentos más precisos, nuevos experimentos, nos da nueva información con que podemos mejorar el modelo. Poniendo énfasis en las características de cada modelo que siguen siendo correctos, empezamos con Dalton. Entonces, este modelo es el más sencillo que tenemos. En muchas circunstancias sigue siendo útil. Todavía nos puede brindar una explicación adecuada. En otras circunstancias vamos a utilizar el modelo de Bohr, que es más cerca a la realidad, pero también es más complicado. Entonces, en circunstancias más brutas, vamos a utilizar un modelo más sencillo. ¿Okay? El modelo más complicado que vamos a utilizar en este curso es el modelo atómico de Schrödinger. Y ese es muy importante cuando estamos hablando de la geometría molecular. Pero fuera de geometría molecular, típicamente utilizamos un modelo más sencillo como el Bohr o como el Dalton. Entonces, con Dalton sabemos que los elementos están formados por átomos y los átomos son partículas extremadamente pequeñas, que todos los átomos de un mismo elemento son idénticos excepto los isótopos, tienen igual tamaño, masa y propiedades químicas. Recordamos que los isótopos son casi idénticos. La única diferencia es la cantidad de neutrones en el núcleo y por lo tanto el número de masa y la masa atómica es un poquito diferente, pero este casi nunca cambia las propiedades físicas y químicas del átomo. Ok, número 3 de Dalton, sabemos que los átomos de un elemento son diferentes a los átomos de todos los demás elementos. De Thomas, tenemos el descubrimiento, no solamente de él, pero de muchos científicos, de que los átomos están formados por partículas aún más pequeñas, incluyendo los electrones con carga -1, protones con carga +1 y neutrones con carga 0. En Rutherford y sus experimentos, aprendimos que la mayoría de la masa de un átomo está concentrado en el núcleo, que los protones y neutrones están ubicados en el núcleo y los electrones están fuera del núcleo. Entonces, los electrones son mucho más pequeños de los protones y los neutrones, pero ocupan mucho más espacio mientras están moviendo. ¿Okay? En el modelo de Bohr, podemos refinar el comportamiento de los electrones porque ellos están organizados en niveles de energía discretos. Entonces, electrones solo pueden tener ciertas cantidades de energía y la configuración electrónica de un elemento predice los iones que puede formar. Es decir, que su reactividad química está determinada por su estructura electrónica. Con el modelo de Schrödinger podemos refinar la organización de electrones. Entonces, ahora los orbitales de electrones tienen formas específicas, no solamente unas esferas, sino también unas formas muy raras, como 2 óvulos pegados o 4, a veces hay una dona, muy interesante, muy lindo. ¿Okay? Entonces, la forma del orbital dicta el tipo de enlace que conforme un átomo y la geometría de la molécula resultante. Entonces, ahorita cuando estudiamos geometría molecular, vamos a utilizar el modelo de Schrödinger. ¿Okay? Entonces, enfocando un poco más en el modelo de Bohr,
Utilizamos este porque es un poco más sencillo que Schrödinger, pero todavía tiene la información, los detalles que necesitamos para entender algunas observaciones. Específicamente, tenemos los electrones organizados en niveles de energía discretos. Entonces, aquí tenemos un elemento con exactamente 3 protones. Por definición, un elemento con 3 protones es el litio. Este litio también contiene 4 neutrones, entonces tenemos el isótopo de litio 7, porque su número de masa es 7, 3 más 4. Alrededor del núcleo tenemos 3 electrones, entonces aquí podemos saber que este litio es neutro. Los electrones están organizados en capas o niveles discretos. Técnicamente esos niveles no solamente son círculos, pero con este podemos adivinar, podemos demostrar algunos hechos sin hacer el modelo muy complicado. Entonces, la energía de una capa aumenta conforme aumenta la distancia entre una capa y el núcleo. Este sigue siendo correcto cuando estamos en el modelo de Schrödinger. La energía de capa aumenta conforme aumenta la distancia promedia entre una capa y el núcleo. Tenemos la primera capa, tiene menor energía, segunda capa tiene mayor energía, tercera capa tiene aún mayor energía y en este caso ahora es vacío. Nuestros electrones llenan la capa más cerca al núcleo primero para formar el átomo más estable. ¿Okay? Menor energía es más estable. ¿Okay? Entonces, los electrones de la capa más lejos del núcleo, esos se llaman electrones de valencia y son esos que van a participar en reacciones químicas. ¿Por qué? Si existen en la capa más lejos del núcleo, se encuentra con mayor energía, esos electrones son menos estables y por lo tanto reaccionan más fácilmente. ¿Okay? Entonces aquí podemos notar que menos estable corresponde a mayor reactividad. Podemos mover electrones de una capa a otra capa de mayor energía utilizando la absorción de luz. Entonces, cuando un fotón con energía exactamente igual a la diferencia en energía entre, en este ejemplo, capa 2 y capa 3, está absorbido por el átomo, para absorber la energía de este fotón, el electrón está excitado al orbital 3. ¿Ok? Entonces, esta es la forma de que un átomo puede absorber luz. Entonces, si la luz blanca choca contra un objeto, solo ciertas longitudes de onda están absorbidos porque solo ciertas longitudes de onda corresponde a la brecha en energía entre una capa con un electrón y una capa vacía. Puede ser la tercera capa, cuarta capa, quinta, sexta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la luz absorbida desaparece, se transforma en energía de otra forma y todo lo demás luz choque, sale y llega al ojo y ese nos da color. ¿Okay? Si alguien tiene ganas de hablar del origen de colores, podemos hablar con más detalle en horas de consulta. Muy interesante. Pero sabemos que siempre hay más experimentos, entonces, si queremos hacer explicaciones más refinadas, utilizamos el avanzo sobre el modelo de Bohr, que es el modelo de Schrödinger. Entonces, con esos experimentos,
hemos fijado que dentro de cada capa electrónica hay orbitales, que cada orbital tiene una forma, orientación y tamaño específico. Y solo 2 electrones caben en un orbital, un electrón con spin positivo, otro con spin opuesto, negativo. Vamos a notar que este positivo y negativo es arbitrario. Podemos llamarlo arriba y abajo. Podemos llamarlo blanco y negro. Podemos llamarlo gato y perro. ¿Ok? Es solo para decir que es alguna característica y esa característica al revés. ¿Ok? Entonces, este también. Arriba y abajo. Okay. Okay. Entonces, para tomar en cuenta esas observaciones, utilizamos el modelo de mecánica cuántica. Okay. Entonces, esa es mucha información. Entonces, vamos a utilizar un sistema para hacer un seguimiento de capa, orbital, orientación y spin de cada electrón. Entonces, esos son los números cuánticos que vamos a estudiar ahorita. Okay. Además, sabemos que los electrones se comportan como ondas. Entonces hay una función de onda, básicamente es una ecuación matemática que hacemos varias transformaciones en para resultar en esos gráficos en 3 dimensiones. ¿Okay? Entonces, la forma de esos orbitales viene de matemática, de modelos matemáticas, pero se puede confirmar con varios experimentos que indican que esa forma es correcta. ¿Okay? Algunos detalles para refinar el modelo mecánico cuántico. Tenemos los aportes de de Broglie. Entonces, según Bohr, es posible explicar líneas de transición si los electrones están organizados en capas con energías fijas. Básicamente, esta absorción de luz resulta en una observación que se llama una línea de transición. ¿Okay? Con de Broglie podemos explicar por qué la energía de una capa es fija. Entonces, de Broglie nota que los electrones son ondas estacionarias. Por lo tanto, solo puede tener cierta longitud de onda y esta restricción a su longitud de onda restringe la energía que puede tener. Entonces, ¿qué es una onda estacionaria? Aquí tenemos una onda estacionaria lineal. Eso es lo que se va a ver en una guitarra si tiene una cámara lenta. Entonces, la onda mueve y aquí tenemos nodos. Los nodos son puntos estacionarios mientras se mueve la onda. ¿Okay? Nosotros vamos a aproximar un orbital con una onda estacionaria circular. Entonces podemos ver, es la misma idea, pero en un círculo. Aquí tenemos un nodo, aquí hay otro nodo, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos notar que solo cierta longitud de onda puede formar una onda estacionaria y la longitud de esta onda dicta la energía del electrón. Entonces, el electrón puede tener esta energía porque la longitud de onda que corresponde forma una onda estacionaria, pero esta energía no puede formar una onda estacionaria, entonces el electrón no puede tener esta energía. El principio de incertidumbre de Heisenberg simplemente indica que en la escala cuántica
Es imposible conocer con certeza el momento, que está definido como la masa multiplicado por la velocidad del objeto, y la posición de una partícula a la misma vez. Entonces, esta ecuación, el símbolo delta, en este contexto significa incertidumbre. Entonces, aquí tenemos incertidumbre en la posición multiplicado por la incertidumbre en el momento es mayor o igual a la constante de Planck sobre 4 por pi. Entonces, en otras palabras, aquí tenemos un experimento demostrado el principio de incertidumbre de Heisenberg. Esa es una fuente de electrones. Aquí tenemos un haz de electrones. Cuando pasa por ese huequito aquí, lo más pequeño el hueco, lo más cierto en la posición del electrón en ese momento. ¿Okay? Después de pasar por el hueco, el momento lo va a traer el electrón hacia ese detector. Y podemos ver lo más grande el haz aquí en el detector, lo más incertidumbre en el momento del electrón. Y vemos aquí, cuando la posición tiene baja incertidumbre, el momento tiene alta incertidumbre. ¿Ok? Entonces, la incertidumbre de posición está dictado por el tamaño de este hueco. La incertidumbre de momento está representado por el tamaño de esta mancha en el detector, porque después de pasar por este hueco, el electrón va a mover con cierta velocidad en cierta dirección para llegar aquí. ¿Okay? Y en la consecuencia básicamente es que nuestras ondas estacionarias están desenfocadas. ¿Okay? No sabemos exactamente dónde están. Hay incertidumbre en su posición y en su momento. Okay. Eso es un cálculo, una práctica. Está modificado de un sitio de web, pero también tenemos el solucionario en el aula virtual.